Y a usted, ¿cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Y mire usted, sigo en Cuba porque vine a una de las casas científicas más importantes de este país, el Instituto Finlay de vacunas, así se llama, y lo dirige el doctor Vicente Vélez, quien además es héroe del trabajo de la República de Cuba. Felicidades, doctor. Veo que tiene puesto el sellito y eso me emociona muchísimo. Sí. Oiga, doctor, yo estoy aquí, bueno, no solo por la Soberana 02, la Soberana Plus, la Soberana 01, que son las vacunas que ustedes desarrollaron y produjeron para la COVID-19. Quiero que nos cuente desde los inicios del Finlay. Hace 30 años desarrollaron la vacuna contra la meningitis. No sé si estoy bien en tiempos, pero quiere decir que esto no es algo nuevo, no es sorpresa que ustedes hayan desarrollado en tiempo récord estas vacunas. A principios de los 80 hubo en Cuba una epidemia de meningitis meningocócica del grupo B. Epidemia que se caracterizó porque afectaba a los niños fundamentalmente, tenía una evolución muy aguda, quiere decir que un niño aparentemente sano podía tener fiebre y en 2 horas podía estar muerto. Viví esa experiencia de la epidemia de meningitis meningocócica, la viví, como te decía, como padre, aterrorizado porque mi hija fuera uno de los que pudiera estar en esa situación, y por lo tanto el logro de la vacuna antimeningocócica a veces devolvió realmente la tranquilidad a los padres. Ese fue, si me preguntas a mí en términos personales, fue el evento motivacional que me motivó a dedicar la química que sabía hacer a las vacunas. Y a partir de ahí, la causa que quedaba de meningitis bacteriana y neumonía bacteriana en el niño era el Haemophilus influenza del tipo B. Y por lo tanto dijimos, bueno, vamos a ver si con la química que sabemos hacer logramos hacer una vacuna que igualmente permita devolverle la tranquilidad a los padres, porque le evite justamente la meningitis y la neumonía por el Haemophilus influenza tipo B. Y por lo tanto, bueno, ahí empezamos en el año 89 a tratar de hacer esta vacuna, y bueno, una vacuna que nos demoramos casi 15 años. O sea, fue una vacuna que estuvo lista en el año 2003. ¿Qué otras vacunas han hecho aquí? Hay 3 tipos de bacterias que generan meningitis y neumonía en el niño. El meningococo, donde ya hablamos de la vacuna Bamengo BC contra la B y la C. El Haemophilus influenza, que por suerte es uno solo, es el tipo B, que ya tenía entonces una vacuna, y quedaba entonces otro microorganismo que es el neumococo. Neumococo, de los cuales son muchos. Y entonces el nivel de complejidad de hacer una vacuna contra el neumococo era muy que abarcara a todos. Bien, y por lo tanto nosotros, cuando terminamos la vacuna contra el Haemophilus influenza tipo B en el laboratorio de antígeno sintético de la universidad, nos decidimos dedicarnos entonces a una vacuna contra el neumococo. Estábamos en el proceso ya de organizar la producción para tener el registro de esta vacuna y aplicarlo masivamente en Cuba, pero bueno, en este momento la pandemia detuvo los ensayos clínicos, pues bueno, no podíamos seguir haciendo ensayos clínicos en el medio de la pandemia. La prioridad era las vacunas contra la COVID-19. Pero está muy cerca de todas maneras. Es una vacuna que le falta la fase final, que está prácticamente lista para ser utilizada en niños. De hecho, es una buena noticia. Sí, de hecho una vacuna que se llama QuimiBio, Quimi por la química y Bio en honor a la doctora Violeta Fernández, que no pudo terminar de ver esta vacuna, falleció en el año 2011, y nosotros, bueno, decidimos como homenaje a que ella siguiera viviendo en esta nueva vacuna dedicarle el nombre a ella. Esta es una vacuna que, como te decía, está muy cerca de terminar. De hecho, tuvimos la autorización como parte de un estudio de intervención de vacunar a todos los niños en la provincia de Cienfuegos. Hace 4 años los vacunamos a todos y realmente hubo una reducción importante de las enfermedades respiratorias en la ciudad de Cienfuegos. Cienfuegos ese año terminó con la mortalidad infantil más baja de toda Cuba.
como provincia, y realmente estábamos deseando terminar antes de que empezara la pandemia, pero bueno, vamos a continuar ahora cuando la pandemia nos dé un poco de reposo. ¿Cómo surge la idea de hacer una vacuna y sobre todo el nombre de Soberana? Tuvimos una reunión con el presidente Díaz-Canel el 19 de mayo, una reunión en la cual, como yo digo, normalmente una reunión en la cual fuimos estremecidos realmente, porque el propio presidente nos dijo el éxito con respecto a la pandemia de la ciencia va a coronarse cuando tengamos nuestra propia vacuna. A lo mejor no va a ser la primera, pero necesitamos tener nuestra vacuna porque necesitamos tener soberanía. ¿Y usted qué pensó en ese momento? En ese momento pensamos que la idea que teníamos de hacer una vacuna no era, que hacía falta hacer otra cosa, que lograr una vacuna en los tiempos de pandemia necesitaba de otra velocidad y de otro tipo de proyectos. Decidimos empezar con Soberana 1, que fue la más rápida. Soberana 1, el antígeno, esta proteína que logramos hacer, puesta en el contexto de la estimulación de la inmunidad innata que induce componentes de Bamengove-C, y esa fue la vacuna más sencilla de hacer, y esa es la Soberana 01. Bien, que inicia el ensayo clínico en agosto del año 2020, o sea, tan temprano como agosto del 2020, muy rápido, sí. La vacuna Soberana 2 costó un poco más de trabajo, tecnológicamente es más complejo. Lleva una química de unir esa proteína recombinante al toxoide tetánico, y esa química costó un poco más de trabajo desarrollarla, y por lo tanto aquí estamos hablando de que la tuvimos lista sobre el entorno del mes de octubre, tuvimos listo un prototipo. Y necesitamos averiguar cuál de las dos llamadas a la inmunidad iba a ser superior en términos de estimular una respuesta que fuera capaz de neutralizar al virus en este caso, y por lo tanto decidimos desarrollar Soberana 01 y Soberana 02. Y Soberana Plus surge, mira, la misma proteína recombinante que usamos en Soberana 1, sin ponerle nada, o sea, que a cualquiera que ya tenga inmunidad le va a estimular esa inmunidad, le va a recordar esa inmunidad. A esta le vamos a poner entonces Soberana Plus, porque es la vacuna que cierra todo el... ¿Quiere decir que las personas que ya tuvieron COVID en Cuba se vacunan con Soberana Plus? Sí, a partir de ahí tomamos una decisión de hacer un ensayo clínico con convalecientes. Hicimos un ensayo clínico con convalecientes muy temprano, cuando se hablaba de que convalecientes no tenían ningún riesgo. Este fue uno de los trabajos que fue publicado en una de las revistas Lancet, donde por primera vez se dijo de que hacía falta vacunar al convaleciente, que había una diferencia muy grande en convaleciente cuando se inmunizaba con una vacuna como esta muy sencilla, que no tiene ningún efecto adverso, porque es simplemente la proteína recombinante del virus, muy noble, con muy pocos efectos adversos. Entonces, cuando empezamos, que ya avanzamos en los ensayos clínicos de Soberana 2, las dos dosis de Soberana 2 que inicialmente teníamos pensado no nos convencieron por la intensidad de los anticuerpos. Evidentemente inducían una memoria muy fuerte, una respuesta T, de la rama T de la inmunidad muy fuerte, pero los títulos de anticuerpos no eran tan altos como nosotros hubiéramos querido. ¿Y entonces qué hicieron? ¿La mezclaron y entonces con decidimos, la Plus? perfecto, vamos a poner en el ensayo una tercera dosis de Soberana Plus y vamos a ver qué pasa. Y Soberana Plus incrementó 5 veces los títulos de anticuerpos que tenía. Con eso demostramos dos cosas. Primero, que Soberana 2 era muy buena induciendo memoria inmunológica. Porque si la persona no tuviera memoria inmunológica, no funciona nada, no respondía a una sola dosis de Soberana Plus. Y por otra parte, con Soberana Plus logramos disparar los títulos de anticuerpos y preparar a las personas mejor. Entonces esa fue la combinación que nos llevó a desarrollar, en este caso seguir avanzando con Soberana 2, pero con 3 dosis mejor, y a seguir avanzando con Soberana Plus como una dosis de refuerzo. ¿Pero por qué le pusieron Soberana? Se le puso Soberana por el propio llamado del presidente de soberanía. La gente le empezó a llamar Soberana a la vacuna. Y llegó un momento determinado en que era una bola de nieve que iba bajando una montaña y que arrasaba, y cuando nos fuimos a dar cuenta, la vacuna se llamaba Soberana. ¿Cuáles son las 5 características que diferencian a las 3 soberanas? Son vacunas basadas en proteínas recombinantes. O sea, usted no está introduciendo ningún material genético en su vacuna.
Usted no está modificando ninguna célula humana al introducir un material genético que tiene que replicarse, que tiene que multiplicarse en la célula humana. Usted no está utilizando un vector viral para que lleve ese material genético, lo introduzca en una célula humana y haga que se produzca. Bien, o sea, a diferencia de esas vacunas en las cuales el antígeno como tal, el que lo produce la célula humana, bajo órdenes que le está dando la vacuna, produce este antígeno, produce esta proteína y enséñasela al sistema inmune. Nuestras vacunas tienen la proteína. No necesitan modificar nada, son vacunas más convencionales en el sentido que tienen la proteína y por lo tanto usted está enseñando a la célula humana la proteína, que es el resultado justamente de la inmunización. Ese en primer lugar. En segundo lugar, en el caso específico de Soberana 02, estamos hablando de una vacuna conjugada, vacuna que utiliza una tecnología muy utilizada en el niño y por lo tanto estamos hablando de que la expectativa de seguridad en el niño era muy alta. Y nosotros no teníamos que recorrer el camino al revés. O sea, nosotros habíamos ido de algo diseñado para niños al adulto y por lo tanto era más fácil empezar en el niño una vez que teníamos garantizada la seguridad en el adulto. Por lo tanto fue muy fácil empezar. Nosotros en junio nos habían autorizado el ensayo clínico en niños. El resultado del ensayo clínico en niños, primero de 11 a 18 años y después de 2 a 10 años, demostró que 2 dosis de Soberana 2 inducían una respuesta inmune tan fuerte como 3 dosis en el adulto. Doctor, ¿y los niños? ¿Se vacunaron los niños con las Soberanas? En el caso de Soberana 02 empezamos al revés. Empezamos por vacunas cuya plataforma tecnológica es de niños, claro, donde hay un nivel de seguridad muy grande en niños y por lo tanto nosotros lo que decidimos fue tratar de aplicar esta plataforma tecnológica al adulto a ver si funcionaba en el adulto, pero sabiendo que los niveles de seguridad y los récords de seguridad en el niño eran muy elevados. Cientos de millones de dosis de vacunas conjugadas se han puesto en niños en el mundo. Al regreso seguiremos conversando más sobre este tema, doctor. Importantísimo lo que nos cuenta sobre la vacuna para niños. Ya regresamos con más de Descifrando el Coronavirus. Estamos de vuelta, estamos conversando con el doctor Vicente Vélez Bencomo, quien además es héroe del trabajo de la República de Cuba, y usted dirá, ¿por qué lo es? Bueno, ya nos está contando todo lo que ha hecho por su país. Doctor en ciencias, ¿cuántos días después de haber tenido la COVID vacunan al niño convaleciente? 2 meses. 2 meses como mínimo, siempre es preferible esperar. ¿Y al adulto también? Sí, es preferible esperar después de 2 meses. Puede pasar más tiempo, pero sí es importante esperar que la enfermedad termine, que no queden signos importantes para no queden secuelas. complicar el análisis de la seguridad de la vacuna con eso también. Esta ola de Delta, la ola de Delta del verano pasado se caracterizó por una incidencia mucho más alta en los niños. Eso nos hizo valorar también la vacuna Soberana Plus como un refuerzo en el niño convaleciente. Importantísimo. A ver, nosotros en primer lugar pudimos hacer esto realmente, como te explicaba, por las evidencias de seguridad de este tipo, de esta plataforma tecnológica, por la respuesta inmune tan potente que vimos y por realmente la ausencia de efectos adversos. Mi hija dudaba si enviar a mi nieta a la escuela. Pero después de vacunada, después de estar vacunada lo hizo con tranquilidad. Y realmente se siente muy tranquila llevar a la niña vacunada con su pauta completa de vacunación. Pudimos vacunar a casi 1,6 millones de niños en el mes de septiembre del año pasado, que fue la primera población infantil vacunada masivamente en el mundo. ¿Usted tiene alguna vacuna favorita? Soberana.
Soberana, pero ¿cuál de las tres? Las tres. Las tres soberanas. Las tres, consideramos que las tres hacen una combinación muy buena entre ellas. Cada una tiene su momento, su circunstancia preferida. Ahora, por ejemplo, pensamos que al surgir Omicron, nos estamos inclinando por un refuerzo con Soberana 02. Importantísimo. ¿Y por qué con Soberana 02? Porque en el caso de Omicron, el virus en el caso de Omicron evolucionó para tratar de tener muchas mutaciones justamente en la proteína que están utilizando como proteína en la vacuna, el famoso RBD. Hay muchas mutaciones ahí y por lo tanto la respuesta de anticuerpos no reconoce igual al virus Omicron. Pero ¿qué pasa con Omicron? La respuesta celular T es una respuesta que utiliza otros fragmentos de la molécula y esos otros fragmentos de la molécula no están prácticamente modificados en Omicron. Por lo tanto, pensamos que en el caso de Soberana 02, que un fuerte estimulante de la inmunidad celular tiene la capacidad justamente de movilizar esta inmunidad celular, que es la que se ha dicho que aparentemente juega un papel tan importante en que las vacunas diseñadas para la primera variante del virus siguen funcionando con Omicron, a pesar de que Omicron se ha cambiado tanto. Por lo tanto, pensamos que Soberana 02 puede jugar un papel muy importante como dosis de refuerzo de otras vacunas. ¿Y están pensando en comercializar esta vacuna? Nosotros tenemos una colaboración con el Instituto Pasteur de Irán, a partir del cual, bueno, hemos co-desarrollado la tecnología, estamos transfiriendo la tecnología para que ellos puedan producir. Es una colaboración de hace muchos años que tenemos con ellos, que también incluye la vacuna de neumococo, la vacuna conjugada de neumococo, y a partir de un acuerdo en que llegamos a inicio del año pasado, del 2021, nosotros llegamos a un acuerdo de que íbamos a co-desarrollar estas vacunas y a transferir la tecnología para que ellos tuvieran la capacidad de producirla allá. Terminamos haciendo estudios de eficacia no contra la cepa original, sino contra la cepa beta aquí en La Habana y contra la cepa delta allá en Irán. Y en ambos casos se demostró que la vacuna es muy eficaz, sobre todo en la prevención de las formas severas de la enfermedad. Y de la muerte, supongo. Sí, y de la muerte, por supuesto. Entonces estamos hablando de que las soberanas son vacunas de vanguardia. Bueno, estamos realmente muy contentos con lo que hemos tenido hasta ahora. Son vacunas que han demostrado eficacia, que tienen una ciencia detrás importante, ciencia que estamos en el proceso de lograr que la comunidad científica internacional la reconozca. ¿Cuánto falta para eso, doctor? A ver, nosotros nos estamos preparando para presentar el expediente a la Organización Mundial de la Salud, en este caso Soberana 2, fundamentalmente con vacuna pediátrica. Y estamos aplicando también, preparando el expediente Soberana Plus para presentarlo a la Organización Mundial de la Salud como vacuna de refuerzo universal de otras vacunas o de convalecientes. Es el proceso en que estamos, es un proceso que lleva tiempo, que lleva preparación, que lleva, como te decía, el reconocimiento de la comunidad científica internacional, un elemento importante que complementa esta presentación de estos expedientes. Bueno, estamos en esa fase en este momento. Y un reconocimiento también del mundo artístico. El grupo Buena Fe les dedicó la canción La Fuerza de un País. Sí. Una canción poderosísima. Sí, realmente es una canción bella, uno se siente muy emocionado. En Cuba hemos resonado con la pandemia durante estos 2 años. Pensamos que las vacunas han introducido indiscutiblemente una esperanza en la gente. No solamente Buena Fe, las personas sencillas, las personas en la calle. Me han dicho aquí en Cuba que usted ahorita en estos momentos es más famoso que un artista de televisión. La gente lo ve, lo abraza, aunque no se puede abrazar mucho, pero quieren abrazarlo, acercarse a usted y decirle gracias. Mira, ¿qué se siente? A ver, en primer lugar soy de los que piensa que toda la fama del mundo cabe en un grano de maíz. La fama realmente no es nada importante. Pero hay un reconocimiento. Si me preguntas a mí, las medallas, por así decirlo, que más me llegan al corazón. ¿Cuáles son?
Por ejemplo, cuando estábamos preparando la inauguración, estábamos poniendo el cartel Instituto Fila de Vacunas en la puerta y pasó una pareja de ancianos. Nos miraron, estábamos Yuri y yo, nos reconocieron, se pararon, se quitaron la gorra y empezaron a aplaudir. Wow. Y estuvieron aplaudiendo un minuto. No sabíamos qué hacer, de tan emocionados que nos pusimos. Ese es el tipo de cosas que llegan muy profundo al corazón y las que realmente uno lleva siempre. Como yo le decía a las personas que trabajaron conmigo con hemófilos, y regreso hacia un poco la historia, de la vacuna de hemófilos influenza se han producido más de 60 millones de dosis. Es muchísimo. Y uno dice, hay un número de dosis a partir de las cuales se dice que uno salva una vida de un niño. ¿A partir de cuántas? Alrededor de 10.000. Uno dice, perfecto. 60 millones. Estamos hablando de 6.000 niños vivos por lo que hicimos. Son niños que no les conoces la cara, pero saber que lo que hiciste, gracias a lo que hiciste, hay 6.000 niños vivos, 6.000 familias que no tuvieron que pasar por la situación tan difícil de perder a un niño. Ni de comprar las vacunas. Sí, eso realmente es algo que recompensa. Eso es algo que recompensa mucho y es quizás de las cosas más importantes por las que uno trabaja, porque realmente sentir que uno hace ciencia comprometida con la salud de la gente es realmente una forma de... Si tuviera que volver a vivir la vida de esa manera, seguro que lo trataría de hacer un poco mejor, pero seguro que haría lo mismo. Doctor, pero ¿cómo ustedes le han hecho, siendo Cuba un país bloqueado por la mayor potencia del mundo, han ustedes desarrollado estas vacunas justo cuando se recrudecía el bloqueo? Donald Trump adoptó medidas contra Cuba justo durante la pandemia, no le importó la pandemia. Estamos hablando de 243 nuevas medidas en su periodo. ¿Cómo decidieron reinventarse? ¿Cómo decidieron invertir en las vacunas? Si nosotros no hubiésemos hecho nuestras propias vacunas, posiblemente no tuviéramos inmunizada a toda nuestra población. Porque no es solamente tener el dinero para comprar las vacunas, que no lo tenemos, es además lograr adquirir, o sea, por ejemplo, vacuna de neumococo, nuestros niños no se han podido vacunar contra la vacuna de neumococo porque es una vacuna de origen norteamericano, no la podemos adquirir, ni siquiera la podemos adquirir para hacerlo ni aún teniendo el dinero como comparador del ensayo clínico. Entonces, el bloqueo nos ha enseñado a que tenemos que valernos por nosotros mismos y tenemos que tener la resiliencia suficiente para adaptarnos a cualquier situación y tener la capacidad de con pocos recursos, sobre todo con inteligencia, con creatividad, lograr hacer las cosas que quizás en otro lugar serían mucho más fáciles de hacer en otras condiciones. Hablando de resiliencia, quiero permitirle hacerle una pregunta personal. Es que escuché en una entrevista de la televisión cubana que justamente a usted le descubren un cáncer en los momentos en que le dicen hay que crear vacunas para salvar a los cubanos de la pandemia. ¿De dónde saca fuerzas, doctor? Mira, estoy bien de salud. Qué bueno, doctor, me alegro mucho. A las personas que se han preocupado, que son bastantes, realmente, bueno, como te comentaba, 2019 me detectan un cáncer y esto le cambia a uno la vida. Totalmente. En aquel momento un pronóstico no muy favorable, además, porque uno lee, sabe y se ubica. Y realmente, bueno, llegó la pandemia y hubo que dedicarse a hacer vacunas. Realmente los primeros meses de 2020 fueron complicados, muy complicados en términos de tratamiento, en términos de todas esas cosas y realmente, bueno, me preparé como se prepara uno para los grandes acontecimientos, ¿no? Uno tiene que físicamente entrenarse y me entrenaba. ¿Qué hizo? O sea, yo caminaba 4 horas diarias intensamente para el tratamiento, primero preparándome para el tratamiento y después para lo que vendría. Y realmente eso me dio la fuerza física de lograr sobrepasar el tratamiento bien y lograr estar en forma física para poder enfrentar lo que había que hacer. Realmente fueron muchas horas de trabajo y se necesitaba
un entrenamiento físico fuerte y bueno, logré combinar las cosas y todo cayó en un buen momento. Como yo le comentaba, una pregunta que me hicieron un día, ¿no? Para muchos padres, durante la batalla esta por la vacuna, fue muy difícil con sus hijos, porque bueno, fue muchas horas los niños solos, sin poderlos atender, incluso a veces por el propio confinamiento. Yo comentaba que esa época me pasó a mí con hemófilos influenza tipo B, en la cual mis dos hijos sufrieron su ausencia. La ausencia de los dos, mi esposa Violeta y yo, estar trabajando durante años de manera intensa, y ellos evidentemente sufrieron eso y tuvieron que adaptarse a esa situación. 2019 me atrapa haciendo abuelo. Me atrapa siendo abuelo, donde las responsabilidades diarias son menos y por lo tanto, bueno, pero realmente me tuve que imponer al agotamiento físico de la enfermedad y lograr sacar fuerza. Ese fue mi reto, como fue para muchos de los que son padres o madres durante esto. Significó el esfuerzo con sus hijos. Para mí significó la batalla física con la enfermedad y la batalla física con el agotamiento. Pienso que ha sido una historia muy linda, o sea, una historia que hemos vivido. Yo le decía al equipo de personas que trabajaron conmigo que son el mejor equipo del mundo y que tuvieron la capacidad de poner el corazón completo en lo que hacían. Y realmente fue algo que se hizo a corazón completo. Doctor, para finalizar, ¿qué espera en 2022? Qué pregunta. Si quisiera, obviamente, vencer mi enfermedad, quisiera poder disfrutar con mis nietos, con mis 3 nietos de los días que vienen. Quisiera, por supuesto, poder ver a mi hijo de nuevo, que hace 2 años que no lo veo, que está haciendo un doctorado en España y tengo mucho deseo de verlo. Quisiera muchas cosas familiares, quisiera muchas cosas de la institución, quisiera que la institución siguiera avanzando y se convirtiera justamente en la expectativa de la garantía de que nuestros nietos van a tener las mejores vacunas que hagan falta, porque para un país como Cuba, poder garantizar estar inmunizados en una medicina preventiva de avanzada significa tener una institución como esta que se ocupe de esas cosas. Hiciera todas esas cosas, pero evidentemente ante todas esas cosas ahora la gran preocupación es Omicron y lograr terminar con la pandemia. Comparto su deseo, doctor, y le deseo muy feliz 2022. También a nuestra teleaudiencia. Y con esto me despido. Los veo de hoy en 8 días. Hasta la próxima.